Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia. Claro, 7 de la mañana con 19 minutos. Hacemos junto a ustedes Palabra que Noticia aquí en Futuro 88.9 en Santiago. Nos escuchan desde Arica a Punta Arenas en un tema que vamos a profundizar ahora algunos minutos. Me parece evidentemente de alcance nacional social también. Según los datos publicados por el Banco Central, las tasas hipotecarias volvieron a descender en diciembre, cerrando el año en un 4,37%. El indicador marcó su menor nivel en 12 meses, dejando dudas, sobre si esto impulsaría nuevamente el mercado inmobiliario en un escenario marcado por una importante caída en la venta de viviendas. Bueno, vamos a profundizar sobre esto. Está en línea con nosotros hasta ahora el director general de TINSA, Fabián García, a quien le damos la bienvenida al programa. Fabián, buen día. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al programa, Fabián. Cuéntanos, ustedes en TINSA básicamente son expertos en tasación y todo lo demás. Me parece que tienen una mirada, pueden tener una mirada bien objetiva de lo que está pasando en el mercado en general inmobiliario. ¿Cómo lo están observando ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen en TINSA? Sí, a ver, el mercado inmobiliario en general en la venta, lo que hemos visto los últimos años es que desde el año 2021 hasta la fecha, las ventas de vivienda en general han sido cada vez menos. Ahora, durante algunos años las ventas cayeron fuertemente, del 2021 al 2022. La verdad es que la contracción que nosotros vimos fue súper grande. Ya. Pero del 2022 a la fecha las contracciones que han ido habiendo son cada vez más pequeñas. Y un poco los datos que das tú al principio, como en los créditos hipotecarios, con qué condiciones nos vamos a encontrar cuando vamos a los bancos, ¿cierto? Que con el tiempo también han sido cada vez un poquito más buenas para las personas que se van acercando a los bancos. Eso ha ayudado a que las contracciones no sean tan grandes en general en lo que estamos viendo. Ahora, en términos de segmento, nosotros también hemos visto que la gente ha tenido algunas reacciones, de modo de que las viviendas que vayan adquiriendo se acomoden un poco más al presupuesto, pero nada, pues eso es como de lo que vamos a echar luces en la conversación. Pero lo que hemos visto es que el mercado, por lo menos hasta el último catastro que nosotros hicimos, que fue el de cierre del año pasado, hemos visto que esas contracciones continúan. Sin embargo, como son cada vez más chiquititas, lo que uno podría proyectar por lo menos para el 2025 es que haya un poco más de estabilidad en un mercado que, para todas luces, es más pequeño que por lo menos el 2021-2020. Esa es más o menos la referencia que hay lo voy a decir así, de los últimos buenos tiempos del mercado inmobiliario, ¿cierto? Sí. O sea, si nosotros vamos a datos más duros, por lo menos en el mercado de las viviendas nuevas, en ese entonces, no sé, en Santiago, que son de los últimos datos que nosotros hicimos el catastro, en Santiago se deben haber vendido entre 10.000 y 12.000 unidades nuevas trimestrales, y hoy día rozamos las 5.000, o sea, es un mercado que disminuyó a la mitad del tamaño que había antes. Sin duda. Y si nosotros miramos el flujo de créditos hipotecarios que también se ve mes a mes en la CMF, vamos a ver que el panorama es el mismo en términos del hipotecario en general. Ahora, si nosotros nos vamos a los datos del país, Santiago es la mitad del mercado de todo Chile, o sea, al dato que te di, las 10.000, 12.000, al resto de Chile hay que multiplicarlo por 2, o sea, se vendían entre 20.000 y 24.000 en todo Chile al trimestre, y eso también se ha contraído a la mitad. Hay algunos mercados que se han contraído menos, incluso hay algunos en los últimos meses que han subido, pero eso ya guarda relación con cómo las personas enfrentan, ¿cierto?, la compra de una vivienda hoy día. Estamos conversando, ustedes escuchan a Fabián García, director general de TINSA. ¿Cómo cerramos el 2024, ya que lo mencionaste, Fabián? Algunos de los datos que, bueno, ya nos ha adelantado algo, pero que te gustaría profundizar en eso como una perspectiva de lo que pasó y lo que viene. A ver, en el 2024, bueno, si lo comparamos con el año anterior, con el 2023, se vendió cerca de un 15% menos de vivienda, por lo menos en el mercado de viviendas nuevas, se vendió un 15% menos. Hay algunas comunas que por ahí son las que están más afectadas, que son en general las comunas que tienen
vivienda para segmentos medios, incluso viviendas para segmentos medios altos. Vimos que algunos mercados más complicados podrían estar en Las Condes, en Cerrillo, en Ñuñoa, en La Florida, que son los segmentos que por ahí podrían tener más dificultades para adquirir el financiamiento, ¿cierto? En estas comunas en general se compra con crédito hipotecario, o sea, en la mayoría de los lugares en general se compra con crédito hipotecario. Son muy pocas las personas que compran vivienda con cash, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, estas son las compras que se apalancan más con crédito hipotecario. Pero por otro lado, para no quedarnos con lo que baja, hay algunos casos que el mercado sube. En el cierre del año vimos que, por ejemplo, en Santiago Centro hay un alza en las ventas, en Quinta Normal, en San Joaquín hay alza en las ventas, en Independencia, en Recoleta, en general en aquellas comunas que están en sectores más céntricos, que están como súper bien ubicadas. Si hacemos el análisis así en global del entorno urbano completo en Santiago, ya son comunas que suben básicamente porque los tickets son más bajos y además tienen esas dobles componentes de poder ser viviendas adquiridas para que la gente viva, o también hay algunas personas que optan por la compra de estas viviendas porque pueden ser entregadas en arriendo, ¿cierto? Entonces dan opciones de invertir. Lo bueno de esto del año pasado, y tengo la impresión de que algo que a lo mejor en el 2025 lo vamos a ver con más intensidad, es que la gente ya el sueño de la casa propia no lo hace pensando en habitarla, ni en hacer familia, ¿cierto? Esta imagen que tenemos como que es el clásico de por qué nos compramos vivienda, sino que también la gente se está aperturando a comprar la vivienda para arrendarla como inversión. Entonces, si antes tenía el pie pensando en la casa propia, ¿cierto?, en la que va a habitar, hoy día lo hace pensando en la casa propia, pero en la que va a arrendar. Oye, Fabián, bueno, justamente me están llegando varias preguntas y ya lo mencionaste, pero te lo voy a volver a reiterar. Me dice Esteban Troncoso, por ejemplo, ¿es un buen momento para invertir en propiedades? ¿Hay oferta inmobiliaria? ¿La tasa de arriendo se mantiene o también ha bajado? Claro, ¿inversión o casa propia, digamos, o primera vivienda, por decirlo así? A ver, cuando preguntan por un buen momento para invertir, es una pregunta que al final, dentro de las respuestas nosotros siempre decimos, o sea, siempre es buen momento para comprar, porque si uno se compara con el pasado, podría uno decir, claro, antes habían otras condiciones, pero uno no puede ir a comprar al pasado. Entonces uno puede comprar, ¿cierto?, desde hoy día en adelante. Y en ese sentido, en la ciudad se generan las plusvalías que se generan regularmente. O sea, nosotros incluso hemos visto en algunos lugares que los precios siguen al alza, ¿cierto? En general en los lugares donde se venden más viviendas, que en estos casos son las comunas donde hay opciones para invertir, seguramente esas van a seguir teniendo plusvalía. Y si yo me sigo aguantando la compra de una vivienda, las plusvalías se me siguen alejando, ¿cierto? Y en general las plusvalías crecen más que mi ahorro para la vivienda. Entonces nosotros siempre decimos, si puede comprar, compre, porque ya está ahí subido en el carro de las plusvalías. Entonces, a quien nos preguntaba si es buen momento para invertir, sí, inviertan. Ahora, si en casa propia o para invertir para dejarla a otra persona, va a depender mucho del presupuesto que tengan. Ahora, si para la vivienda que a nosotros nos gusta, ¿cierto?, porque la vivienda que queremos habitar en general, los atributos tienen que ver más con los gustos personales, no nos dan los ingresos, en ese caso nosotros siempre recomendamos que invierta eso y que no se aguante, y que en el futuro, con condiciones crediticias que a lo mejor estén un poco más al alcance de la mayoría de las personas, y los ingresos de las personas también alcancen al mercado por la UEF, claro. En ese momento que venda y traslade la plusvalía ganada en el tiempo a la vivienda que le gusta en algunos años más. Oye, Fabián, no sé si ustedes tienen datos, pero te lo pregunto por la experiencia profesional de ustedes ahí con las tasaciones. ¿Esta plusvalía, este aumento de precio o los márgenes, también corre para los arriendos o no? Porque pareciera que la mayoría de las personas está rentando hoy día, un poco por lo que tú también nos estabas diciendo y todo lo demás. Sí, claro.
En el caso de los arriendos, los datos que se utilizan son, o sea, corren por un carril que es similar, pero no es el mismo, en definitiva. En lugares donde, no sé, pues uno va a tratar de buscar algún espacio donde quedarse, ¿cierto? Y se encuentra con poca oferta, en general esos arriendos, esos cánones, nosotros los vamos a ver que van a ir subiendo, ¿cierto? O sea, en algunos espacios. En lugares donde nosotros nos encontramos con oferta que es muy amplia, en general los cánones se ajustan. De hecho, en los últimos meses, nosotros hemos visto alguna estadística de que los cánones han ido a la baja, pero las bajas son muy suavecitas. O sea, tenemos bajas del 5%, el 3%, que eso a nivel estadístico casi que han mantenido flat en el último año. Lo que quiere decir que es un mercado bien estable. Ahora, lo bueno de los arriendos es que básicamente hoy día es una inversión con súper poco riesgo, porque todo lo que se arrienda se ocupa súper rápido. Claro. Entonces, en ese sentido, es un flujo de ingresos que es bueno. Y en general las personas que están invirtiendo en esto son los que tenían un pie muy alto para la vivienda que les gustaba y que trasladaron al final ese pie a una vivienda más barata, lo que les deja un crédito que finalmente se cubre con el arriendo y en algunos casos pasa. Pero no son viviendas financiadas al 80 o al 90, ¿cierto? Son personas que ponen el 50% del valor del inmueble, o en algunos casos más, de modo que el crédito hipotecario sea una fracción chica, y que con los cánones cubran el crédito. Pero finalmente el por qué llegan a eso es para que las plusvalías no los dejen atrás en el futuro. Ya. Debería ser mejor entonces el 2025 para cerrar. El 2025 debería ser igual o un poco más alto. Ya. Bueno, esperanzador en una cuestión que es bien de fondo y que también tiene alto impacto en la economía. Fabián García, director general de TINSA. Fabián, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tengas buen día. Muy amable. Antonio, gracias a ustedes, que estén súper bien. Chao. Hasta luego. Chao.